Pues primero que nada agradecerle a la hermana Alma de Jesús, porque pues obviamente está aquí acompañándonos. Vamos a leer un poquito de quién es ella para presentársela a ustedes. Hermana Alma de Jesús, Comunidad Jesucristo, es guía de los grupos de esclavos de María en la diócesis de Ciudad Juárez, colaboradora en los medios de comunicación diocesanos. Ha escrito artículos en el periódico Presencia. Colabora en Radio Guadalupana con el programa Tu Petición Hecha Oración. Próximo 21 de noviembre del 2020, cumplirá 30 años de vida consagrada. Y pues para nosotros es un honor presentárselas a ustedes. Ella, pues es para nosotros una guía espiritual, una madre espiritual en momentos de turbulencia que pues hemos pasado como todos en familia, ¿verdad? Pues hoy tenemos ese gran honor de presentarles a quien es para nosotros una parte muy importante de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, sin más preámbulo, pues ya podemos iniciar. Pasamos ya los micrófonos. Muy bien. No, pues muchas gracias. Al contrario, Pedrito, Caris, y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Les agradezco lo que han ahí escrito de esta humilde servidora, que en realidad lo único que yo deseo es poder compartir con ustedes una reflexión muy sencilla, pero que les pueda ayudar en el momento que puedan estar pasando o que vayan a pasar, ¿verdad? No sabemos qué es, por dónde nos va llevando nuestro Señor en estos días. Entonces, quiero empezar esta reflexión con un salmo, que es un salmo que en todo momento, en toda situación, nos trae mucha paz y mucho consuelo. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No sé si tengan ahí sus Biblias, lo quieran buscar o simplemente escúchenlo. Les invito a escucharlo a manera de oración. Si les ayuda a cerrar sus ojos, ¿verdad? O buscar el Salmo como ustedes se sientan mejor, pero sí vivirlo, ¿verdad? Vivirlo. Las versiones son diferentes, no les diré que lo hagamos todos juntos porque las versiones son diferentes, más bien que lo meditemos. Meditemos este salmo en toda su riqueza. Y bueno, como ya Pedrito y Cari hicieron favor, yo soy Alma de Jesús, soy laica consagrada y mi servicio pastoral es más que todo en la parroquia de San Judas Tadeo, y en donde pues el Señor nos invite a poder compartir también la palabra de Dios. Bien, pues si ya están todos ahí con su salmo, les digo, si gustan irlo meditando en silencio, y si no tiene su Biblia, no se preocupe, cierre sus ojos y pensemos en Jesús, que es ese buen pastor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Gustan compartir la frasecita que más les haya llegado a su corazón? Reconforta mi alma. Ay, gracias. ¿Quién está con nosotros? Gracias. Pase lo que pase, está conmigo. Gracias. Aunque pase por un lugar tenebroso, está conmigo. Gracias. Que nos conduce hacia aguas tranquilas. Gracias. Renueva mis fuerzas. Gracias.
me guía por la senda del bien. Amén. Gracias. Bien, pues he querido empezar con este salmo porque precisamente el tema que vamos a, la reflexión pues que vamos a compartir es de un momento difícil en nuestra vida. Y empiezo con esta también después de compartir el Salmo 23. Voy a tomar esta cita bíblica de el Evangelio de San Juan, capítulo 11, donde nos narran una parte de la vida de Marta, María y Lázaro. 3 personas, 3 hermanos a los que Jesús amaba profundamente. Eran sus amigos, visitaba su casa, les tenía mucha confianza. Se dice que él iba ahí a descansar, ahí se sentía muy amado, muy acogido. Y en el versículo 3 dice, aquel a quien tú amas está enfermo. Marta y María le mandan decir a Jesús que Lázaro, su gran amigo, aquel a quien él ama, está enfermo. Y es algo que nosotros no queremos escuchar de nuestros seres queridos. Es algo que cuando lo escuchamos simbra nuestro ser. Aquel a quien tú amas, tu ser querido, está enfermo. Desde ahí se empieza a librar una batalla interna, esperando siempre que no sea de gravedad, esperando siempre que salga adelante de la enfermedad. Y en estos tiempos que vivimos de esta situación del virus, al cual hemos dado mucha fuerza, ¿verdad? Y que en el fondo es una situación difícil, pero es una enfermedad, digamos, como tantas hay, ¿verdad? Pero que por la fuerza que se le ha dado, el solo hecho de pensar que esto puede llegar a nuestra vida nos llena de temor. Y les decía, esta frase, aquel a quien tú amas está enfermo, es algo que no queremos escuchar, pero que cuando toca que llegue a nuestra vida, nos simbra. Les digo, empieza dentro de nosotros una lucha, una serie de movimientos del corazón, del alma, del espíritu, incluso físicos, ¿verdad? Que nos van desestabilizando un poco. Después, en este mismo evangelio, en el mismo capítulo 11, verso 14, Jesús conversando con las personas que se encuentran en ese momento, o sea, Lázaro, Marta y María estaban en Betania, Jesús en ese momento estaba en otro lugar con otras personas. Se va a encaminar a Betania y sus amigos le dicen, pues si está dormido, al rato llegamos, todo va a estar bien. Y Jesús les hace saber, Lázaro ha muerto. Si no queremos escuchar que nuestros seres queridos están enfermos, menos queremos escuchar que han fallecido. O sea, es en ese momento también la batalla que ya empezó dentro de nosotros se hace mucho más fuerte. Es un dolor. Empiezan las etapas del duelo. La primera es el shock. O sea, ¿cómo reacciono ante esto? No sé, muchas veces no sabemos qué decir, qué reaccionar. Unos lloran, otros se quedan pasmados, otros ríen porque es lo que sus nervios le permiten hacer en ese momento. Y en este tiempo, ¿verdad? Por esta situación. Pero no nomás en este tiempo. En nuestra ciudad tenemos mucho tiempo escuchando estas situaciones, escuchando estas palabras que no queremos escuchar. Ha muerto. Lo que sí es diferente en este tiempo, dice ahí en el Evangelio de San Juan, versículo 18 de este mismo capítulo 11. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Eso sí es lo que hace diferente este tiempo. Este tiempo en el que
Aún sabiendo que nuestro ser querido está enfermo, no podemos acercarnos a él. No podemos consolarlo, no podemos verlo, no podemos estar ahí. Y más aún, si sabemos que ha muerto, ¿verdad? No tenemos toda esa situación que nos ayuda a aligerar el peso del dolor cuando se pierde un ser querido en estos tiempos. No hay la manera, repito, de estar con él. No existe este momento de poder ir a velar sus restos mortales, de verle, de llorarle, de rezarle, de sentir la cercanía de todas las personas que de una manera u otra le quisieron, lo conocieron, la conocieron, nos conocen y se hacen presentes de muchas maneras, con un abrazo, con una comida, con un gesto, con una oración. Digo de una comida porque cuando falleció una hermana, una vecina, en medio de todo nuestro desajuste emocional, una vecina llegó con una olla de caldo que nos levantó en ese momento. Entonces, todo eso no existe ahorita, es lo diferente de este tiempo con este virus. No hay esa manera de poder llevar un duelo más acompañado. Sin embargo, aún y con esta situación, Dios, que es el autor de la vida, que es el que todo lo hace, nunca nos cierra puertas y nos da herramientas y nos da recursos para aún en medio de esto poder sobrellevar estos duelos y llegar a una paz, a una aceptación. Emocionalmente, lo que podemos hacer cuando esto sucede, cuando ya nos han avisado que nuestro ser querido falleció y que ya no lo vamos a ver ni siquiera en sus restos mortales, o será algo muy, muy, muy pronto, que a lo mejor más que consolar, solo altera más nuestro sistema emocional, nuestros sentimientos internos. Les digo, hay un recurso que la tanatología nos da y que nosotros podemos hacer en el momento que nos sintamos que tenemos esa necesidad de hacerlo. Y es el hecho de poder escribir una carta. Una carta que no tiene un límite de tiempo. Una carta en la que yo puedo expresarle a mi ser querido todo lo que no le pude expresar. Y les decía, en estos tiempos de estos concretos, de este virus, ¿sí? Se vive esta situación de no poder tener una cercanía. Sin embargo, es algo que fuera de estos tiempos muchas personas también viven porque están lejos o por diferentes situaciones. Entonces existe este recurso. Yo he compartido con personas que a través de esta carta han ido resolviendo sus duelos. Es importante buscar una fotografía de este ser querido, como yo lo recuerde, ¿verdad? Como yo lo quiera recordar más bien. Y con esa fotografía enfrente de mí, empezar a escribir. Dejar que si mis lágrimas quieren salir, dejar que salgan. Si tengo gemidos ahogados dentro de mí, dejar que salgan. Ir escribiendo todo de esta persona que ya no está, de mi ser querido. Ir escribiendo todas mis vivencias con él, con ella. Las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las cosas que quedaron inconclusas entre nosotros. Quizás había una mala relación y no le pude pedir perdón y tampoco le pude perdonar antes de partir. Pero es precisamente lo que en esta carta yo voy a escribir. Todo eso yo voy a escribir.
Le digo, esta carta no tiene que terminarla en un tiempo determinado. Es sentarme un día, escribir, hasta donde mi corazón me dé, hasta donde mi espíritu me dé, hasta donde mis fuerzas físicas me den. Después dejarla ahí. Si vuelvo y leo y hay algo que no me convence, lo tacho, la rompo, vuelvo a empezar. Es decir, este es el instrumento que usted puede hacer para ir cerrando esa parte que no pudo cerrar con su ser querido y que a lo mejor ahorita está ahí en su corazón haciéndole sufrir. La carta no es que le va a evitar un sufrimiento, quizá le va a llevar a cosas muy profundas, pero es como una herida. Cuando una herida se hace y no se cura bien, siempre va a estar ahí o se va a llenar de pus y va a causar un mal más grande. Pero si yo la tallo y saco con agua oxigenada, con alcohol, todo lo que haya ahí en esa herida me va a arder, pero después va a ir cicatrizando. Esta carta es eso, profundizar. Por eso le digo, no tiene que hacerlo en una sola sentada, sino es un proceso, dándose tiempo usted de ir asimilando que este ser querido, a quien usted tanto ha amado, ya no está. Y no pudo verlo, y no pudo despedirse, y se quedaron cosas pendientes. Eso es lo que emocionalmente nos puede ayudar. Ahora hay otra parte. Quisiera compartir primero toda la reflexión y si usted quisiera hacer alguna pregunta o alguna aportación, vaya anotándola y al final lo vemos todo eso. Hay una parte de nuestra vida que es la parte de la fe. Y es también donde yo quiero profundizar un poquito más, porque a mí en lo personal, en mis momentos más críticos, en mis pérdidas más fuertes, todo esto, estas herramientas que la tanatología nos da me han ayudado, más la fe es la que me ha fortalecido. En este evangelio que estamos compartiendo, San Juan capítulo 11, en el verso 21 nos dice que cuando Jesús finalmente llegó ahí donde estaban Marta y María, ellas luego se acercaron a él y le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es el grito que aparece siempre en nuestro corazón y no siempre nomás ante las pérdidas, sino ante situaciones muy difíciles que nos lastiman, que nos hieren, que nos enferman incluso. Decimos, ¿dónde está Dios? Así ellas mismas, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y una de las cosas que el Señor ponía mucho en mi corazón cuando estaba preparando esta reflexión es que si nuestros seres queridos en este tiempo han fallecido o llegaran a fallecer con el diagnóstico de este virus, puede quedar en nosotros la sensación de que si esto no estuviera pasando, mi ser querido no habría muerto. La vida y la muerte son de Dios. Y aun cuando el ser querido haya partido con un diagnóstico por este virus, era su tiempo. La palabra de Dios también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 29 dice, Mateo 6, primero Mateo 6, capítulo 6, verso 27 dice, ¿quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Nuestra vida
está en manos de Dios. Creyentes o no creyentes, la vida es de Dios. Él nos la dio y Él la tomará cuando sus planes de amor con nosotros se hayan cumplido, o bien cuando Él así lo tenga decidido o vea necesario que ya tenemos que ir a donde Él está. Me refiero a Dios, a Jesús. Si es que nuestro ser querido ha fallecido o fallece en este tiempo con este diagnóstico, no es culpa del virus, es su tiempo. Y eso es algo que estamos llamados a asimilar en nuestra vida. Al final les voy a compartir un testimonio que yo acabo de vivir también con una persona muy amada y que ya les contaré lo que pasó con esta persona. Entonces, es bien importante poner la mirada en Dios, en Jesús, para pasar por esta situación de duelo. De un duelo donde no hay mucho consuelo, donde no hay una despedida, donde es todo tan seco, podríamos decirlo así, tan pronto, tan rápido, que es más difícil de asimilar lo que está pasando. Y quiero compartirles este otro pasaje bíblico que desde que empezó esta situación, a mí me ha dado mucha luz y por eso se los comparto. Es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, empezando del verso 24. Dice la palabra de Dios: la barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y pensaban que era un fantasma. Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y empezaba a hundirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús le invita a Pedro: ven, camina. Y Pedro mira a Jesús y empieza a caminar sobre las aguas, porque va viendo a Jesús, porque tiene su mirada puesta en Jesús. Pero al sentir el viento, desvía su mirada, se da cuenta que está sobre el mar y entonces empieza a hundirse. Estas situaciones, hermanos y hermanas, solo se pueden vivir con la mirada puesta en Jesús. Porque si de pronto vemos la magnitud, y voy a referirme justo, ¿verdad?, concretamente a un ser querido que se vaya en este tiempo y que su diagnóstico final fue el virus. Si nos ponemos a pensar que desde que fue internado o internada ya no le vimos, ¿qué pasó allá adentro? ¿Lo atendieron con bien? ¿Estaba solo? ¿Estaba sola? De pronto simplemente ya me dicen que ya falleció y que ya no lo voy a volver a ver. Y simplemente me entregarán una caja con sus cenizas. Si pensamos en todo esto, es como dejar que el viento nos mueva. Es mejor mirar a Jesús. Una de las promesas de Jesús en el Evangelio de San Mateo 28:20 fue: yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Tenga usted la seguridad de que su familiar no estuvo solo. Jesús estuvo ahí y la Virgen Santísima. Y Jesús está con usted en este momento difícil. O Jesús estará con usted si la prueba toca a la puerta de su casa, de su familia. Jesús siempre está ahí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y le decía desde un principio, ¿verdad? Yo le comparto esto más enfocándome a la fe, porque es lo que a mí me ha sacado adelante. Repito, todas estas herramientas de tanatología han sido preciosas también en mi vida. Las he utilizado y me han ayudado. Pero al final, poner mi mirada en Jesús es lo que me ha permitido pasar por encima del mal, sin que esa situación dañe mucho mi vida, mi corazón, o toque o trastoque mi fe. Y es por eso que se los comparto. Les mencionaba ahorita esta cita de San Mateo también, capítulo 10, verso 29, donde habla de los pájaros en el cielo. Dice, ni uno de ellos cae sin que lo permita el Padre. Es decir, aún en medio de todo esto, de esta situación mundial, ¿verdad? Lo que va pasando está en los planes de Dios. No podremos conocer a profundidad sus planes perfectos divinos, pero de que hay propósitos grandes aún en la partida de nuestros seres queridos en este tiempo y bajo estas circunstancias, hay planes divinos y se manifiesta la voluntad de Dios. Y tenemos todo el derecho de decirle a Dios, ¿por qué? Aunque es menos doloroso decir, ¿cuál es el propósito? Pero podemos hablar con Dios y expresarle nuestro sentir. En el Evangelio que estamos reflexionando de San Juan, capítulo 11, cuando Jesús llega y ve que Lázaro está muerto, aunque él ya sabía, Jesús llora. Jesús, Dios en la tierra, llora. Sabiendo que lo iba a resucitar, llora porque lo amaba. Gran recurso, hermanos y hermanas, en estos tiempos, el poder llorar. No podemos llorar con nuestros seres queridos como quisiéramos, abrazados, sentir su amor, su presencia, su calidez. Pero podemos llorar a nuestro ser querido. Llorar por teléfono. Llorar a través de una videollamada. Ver a alguien más que sufre junto conmigo y llorar juntos. Las lágrimas son muy sanadoras en estos momentos. Y les comparto este testimonio. Un amigo muy querido, Luis. Nos conocimos aquí en San Judas Tadeo, un gran papá, un gran esposo, joven, un gran servidor, fiel, generoso, servicial, como muchos de ustedes. Un hombre alto, moreno, fornido, lleno de vida. El día 30 de abril, sí, fue un jueves, si mal no recuerdo, me cuentan que él se sintió mal en su trabajo. Él estaba yendo a trabajar porque así se lo pidieron sus jefes en la empresa en que él trabajaba. Era ingeniero civil. Les hizo su comida a los albañiles. Ya ve que el 3 de mayo es como el día de la Santa Cruz y como iba a caer en fin de semana, pues le hicieron sus comidas el día 30 de abril. Estuvo ahí con su gente, pero se empezó a sentir mal y mejor se retiró. Todo esto yo lo sé porque me lo contaron como un testimonio. Él se fue a su casa y dijo, tengo todo este fin de semana, el día viernes no trabajarían, era 1 de mayo, entonces tengo todo este fin de semana, 3 días para recuperarme, para sentirme mejor. Sin embargo, no fue así.
El 5 de mayo, martes, lo llevaron a internar, ya muy malito, me parece que no podía respirar muy bien. Es un hombre alto, fornido, sano. Pero su esposa me contaba que cuando él salió de su casa, ya sintiéndose muy mal, volteó a ver su recámara y se despidió. Incluso se despidió de su esposa y le dijo, yo ya no voy a volver. Y ella le contestó, ay, por Dios, o sea, vas a salir adelante, tú estás sano, mira, estás fuerte, eres un hombre de fe, eres un hombre de Dios, vas a salir adelante. Pero él, en su corazón, sabía que Dios lo estaba llamando. Y duró varios días internado. Toda la comunidad en pie de oración clamamos a Dios porque no queríamos que se fuera un ser querido tan extraordinario. Y perdón, llorar es sanador. No queríamos que Dios se lo llevara, sin embargo, un día que yo estaba orando por él, ahí tuve la oportunidad de ir a mi parroquia que está muy cerquita, si la abren unas horas. Estaba orando por él y le decía al Señor, Señor, tú sabes lo que tienes para él y su familia, pero si puedes dejarlo un tiempo más, tiene hijas pequeñas, su esposa es muy joven, pues así te lo estamos pidiendo. Y me hizo, esto se los comparto con mucha fe, me hizo ver su cara de Luis radiante, feliz. Yo entendí que esa felicidad solo se encuentra con Dios. Ya entendí que él se iba a ir. Aún así le dije, Señor, pero si tú puedes, déjalo. El día domingo pasado, mañana va a ser 8 días, finalmente nos hablaron. Primero para avisarnos que estaba entrando en una situación muy crítica y a los minutos para avisar que él había fallecido. Y su diagnóstico fue el virus. Toda esta semana he estado compartiendo con una persona muy cercana a él. Con su esposa un poco menos porque su dolor es muy grande y muy fuerte todavía, aún siendo una mujer de fe. Su oración es, Señor, no reniego, pero mi dolor es muy grande. Y esta persona con la que yo he compartido también está en un grupo de oración de unas personas con unos dones muy hermosos, ¿verdad? Dones que vienen de Dios. Y una persona de este grupo de oración pudo ver en su oración, ¿verdad? Porque Dios a veces permite eso. Pudo ver cómo un ser angelical recogió a Luis y le permitió ir con su familia y él despedirse de su familia, aun cuando su familia no pudo despedirse de él. Todo esto su esposa lo supo y en medio de su dolor va haciendo un poco de consuelo saber que él está en un mejor lugar, que él sí se despidió y que era su tiempo, aún bajo las circunstancias. Y con esto yo voy un poquito concluyendo, ¿verdad? La vida y la muerte son de Dios. Él tiene sus planes para nosotros. Si nuestros seres queridos han partido o parten en este tiempo bajo las circunstancias de este virus, simplemente Dios está valiendo de eso, pero es su tiempo. Hagamos esta carta de agradecimiento. Incluso les decía, ¿verdad? Si tenemos alguna
situación inconclusa con ese ser querido, también. Lloremos su partida, agradezcamos a Dios por su vida y todo eso nos va a ir ayudando a ir sanando poco a poco este duelo. Que como decía Pedrito al principio, si en circunstancias normales es difícil, en estas circunstancias que no hubo una despedida es más difícil. Hasta aquí, no sé si alguien tenga algo que compartir, alguna pregunta que hacer antes de ir cerrando nuestro momento de reflexión. Permítame nada más quitarle el unmute a todos. Ok, muy bien. Para que tengan la libertad de hablar. Ok. Dijo que no. Leslie, de hecho, tú propusiste el tema. Tú nos contaste la semana pasada, ¿verdad? Una experiencia muy similar. No sé si quieras ampliarnos un poquito. Pues falleció un tío que está en otra ciudad y yo a él fui a verlo hace como 5 años porque no nos dejó de ver chiquitas y yo volví a verlo, pero bueno, pues más que nada esta situación es de Miriam, porque ella es la que no pudo ir a despedirse. Y luego pues no podíamos ir porque pues no hay vuelos ni nada, está todo cerrado. Y luego no teníamos ni palabras para pues darle algún consuelo a mis primos y pues su esposa, como dice, pues es la que se queda aquí. Bueno, aquí en la tierra. Y y sí, pues sí estábamos así como que, y luego, o sea, no le vamos a poder dar pues un despido bien, ni el último adiós, como se dice. Entonces estábamos así como que con ese hueco, mi hermana y yo. Y más porque estaba en nuestros planes pues, irlos a visitar, irlo a ver, porque él pues estaba pidiendo, ¿verdad? Vernos una última vez. Y luego ya pasó todo esto de que ya no pudimos salir, ya no podíamos pues ni salir de la casa, ¿verdad? Pues fue más doloroso porque pues sí nos quedamos como con un hueco en nuestro corazón por no poderlo ver. Ahora sí que por una última vez, aunque sea. Sí fue muy triste y pues sí, muy desesperante más que nada de que pues no sabíamos qué hacer. Por eso. ¿Usted cómo se llama? Perdón. Miriam. Miriam y Leslie. Ajá. Sí, somos hermanas. Sí. Esto que les comparto, ¿les da alguna luz? Pues lo de la carta a mí sí se me hizo como que, bueno, pues sí es cierto, es una manera de hablar con quien ya no está. Sí, porque sí podemos rezar, sí podemos hacer el novenario y todo, podemos ir a misa y poner su nombre en donde lo dice el padre, pero pues de todas maneras está ese hueco, está ese... Pues sí, ese de que uno no se pudo despedir, más que nada. Por eso si se dan la oportunidad de hacer esta carta, pueden tener ahí una fotografía de su tío, ¿verdad? Así como hablando con él, ¿verdad? Que sabemos que en Dios, ¿verdad? Todo es posible. Pienso que les puede ayudar mucho, de veras, manifestarle todo lo que hubieran querido manifestarles y saber que ustedes no lo pudieron ver. Él quería verlas, tampoco las pudo ver, pero segura estoy, ¿verdad? Que en ese misterio de Dios que nosotros no podemos entrar, ¿verdad?
segura estoy que las vio, ¿verdad? Que Dios le permitió verlas como era su deseo de su tía. Y ustedes, pues, a través de ese escrito, segura estoy, porque lo he hecho, ¿verdad? Que les va a ayudar mucho. Por eso es una carta que no tiene un límite de tiempo, ¿verdad? Es ir, meterse, sacar, llorar, escribir, en fin, reír, recordar, todo eso. Entonces les animo mucho a darse la oportunidad de hacerlo para que se vaya sanando. ¿Alguien más que quisiera expresar alguna cosa? Buenos días. Yo quiero la semana pasada, no, ya tiene 15 días, falleció la mamá de una compañerita de mi hija de la escuela, y el mismo día falleció la de una amiga. Te comentaba, ¿verdad?, que no sabemos la situación por lo que fallecieron, pero como decía usted, aunque fuera por el virus, independientemente de la enfermedad, era su tiempo. Yo cuando me enteré de sus pérdidas, pues sí, decía, ¿cómo? Como lo comentó usted, ella era una mujer joven, aparentemente se veía sana, ¿verdad? Y la pequeña tenía alrededor de 8 años. Entonces, a mí sí me aclaró ese punto, ¿verdad? Porque tú dices, pues, ¿cómo puede ser posible si estaba tan sana, sano, se veía bien? A mí sí me ayudó eso, ¿verdad? De entender que por la enfermedad que tenemos o por cualquier otra situación, pues tenemos tiempo. Y yo creo que sí me ayudó a entender un poquito esa parte. Amén. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yuriana. Yuriana. Gracias, Yuri. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera compartir? Bueno, me gustaría que escucháramos un canto, ¿verdad? Que resume mucho todo esto. Es muy probable que ustedes ya hayan escuchado este canto, ¿verdad? Pero creo que nos puede ayudar y bueno, esta reflexión quizás llegue más, ¿verdad?, a quienes están pasando por esto o estamos pasando por esta situación, ¿verdad? Finalmente no era un familiar, ¿verdad?, la persona que murió, pero sí un ser muy querido, muy amado. Es quizá esta reflexión podamos vivirla más nosotros. Sin embargo, ¿verdad?, en cualquier circunstancia de nuestra vida que vayamos a pasar nuevamente por una pérdida, esto nos puede ayudar mucho. Entonces yo les animo a que escuchemos este canto también con mucho detenimiento. Hay también un mensaje, ¿verdad?, ahí. Les digo, ya lo han de haber escuchado, es de Martín Valverde. Entonces, pues vamos a meditar este canto también y después compartimos un poquito más. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si algo bueno han dejado al pasar. Aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si recordar es volver a vivir. Aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia,
son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá. Tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad. Son libres como el viento. Dios los ha recibido. A sus brazos llegaron. Hoy están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos. Ya no tienen nada que temer, pues ya están en el cielo. No se han ido del todo. No se han ido del todo. Si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duelas el alma, mejor dales tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen. Ya no tengas más miedo, enfréntate a la vida. Todo hombre se puede morir. Tú estás vivo y te toca vivir. Y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la no se han ido del todo. Bien, pues si escucharon la canción, ¿verdad? También nos hace reflexionar y nos da mucha luz en cuanto a cómo vivir estos tiempos de duelo. Y bueno, miren, también es bien importante, ¿verdad? También hablando de la espiritualidad, el seguir ofreciendo los novenarios por nuestros seres queridos, ¿verdad? Las misas virtuales, así como lo estamos viviendo ahora. Todo tipo de oraciones, ¿verdad? Es seguir acompañando a su alma, no dejar de pedir por su alma. Sabemos que ellos van recorriendo un camino para dirigirse hacia Dios, entonces es importante seguir acompañando el alma de nuestros seres queridos que han partido para que lleguen a su destino final, que es Dios. Y aparte la oración, ¿verdad? El rezar por ellos, el rosario, las oraciones, todo, perdón, nos hace sentir los presentes. Entonces,
muy importante también seguir rezando por ellos. Bien, ¿alguna otra cosa que quisieran compartir? Si no, para irse haciendo una oración ya para terminar con respetando también ya la hora, ¿verdad? Que tenemos planeada. Bien, entonces vamos cerrando con una oración, ¿verdad? ¿Sí? Si les ayuda ahí en su casa, ¿verdad? Si ustedes están acostumbrados, como ustedes se sientan, cerrar un momentito sus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, esta mañana te damos gracias infinitas por tu presencia siempre fiel en medio de nosotros. Porque donde tú lo has dicho, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás ahí. Y nosotros esta mañana nos hemos reunido en tu nombre para compartir esta parte de nuestras vidas, que es de las partes más difíciles, más dolorosas, que nunca queremos enfrentar, Señor, pero que en algún momento de nuestra vida ya lo hemos vivido y quizás también lo volveremos a vivir, ¿verdad? Mientras tengamos seres queridos, siempre nos dolerá su partida. Señor, prepara nuestras almas para estos momentos. Quienes ya lo están viviendo, te pido, Señor, que reconfortes esas almas, les des el consuelo, la esperanza que solamente viene de ti. Que en todo momento, Señor, podamos mirarte a ti, día con día, en toda situación difícil, no despegar nuestra mirada de ti. Porque solamente mirándote a ti podemos caminar sobre las aguas, Señor, sin miedo, sin temor, sin hundirnos. No permitas que en ningún momento nuestra mirada se desvíe de ti, porque cuando se desvía viene el miedo, viene el temor, viene el hundirnos. Y nosotros, Señor, no queremos hundirnos, queremos siempre confiar en ti, caminar de tu mano. En cualquier momento difícil, Señor, tiéndenos tu mano, como se la tendiste a Pedro para que no se hundiera. Tiéndenos tu mano, sácanos de donde podemos hundirnos, Señor. Levántanos, concédenos la perseverancia en la búsqueda de tu amor, de tu presencia, de ti, Señor. Y danos a cada uno lo que más necesitamos para seguir adelante, aún en los momentos más difíciles, de más dolor, de más prueba, de más incertidumbre, de más angustia, Señor, podamos seguir caminando hacia ti. Consuélanos en nuestras pérdidas humanas, materiales, pero que finalmente toda una pérdida viene a afectar nuestras vidas. Quédate en nuestro corazón, Señor. Te decimos como los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Jesús, en todo momento, en todo tiempo. Y permite que sigamos pasando este tiempo de dificultad con la mirada puesta en ti y podamos salir victoriosos en la vida terrena o en la vida eterna, pero todos victoriosos y todos contigo. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que siempre está con nosotros. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues un gusto compartir con ustedes. Como les decía al principio, mi anhelo simplemente es darles alguna luz en estas situaciones, un poco de consuelo a quienes están viviendo esto. Y bueno, pues gracias por haber estado.
Bueno, pues como les decía al inicio, ¿verdad? Una reflexión muy sencilla, pero que en algo nos pueda ayudar en nuestro caminar con mucho amor, de verdad, de poder estar con ustedes, verles, o sea, conocerles, compartir con ustedes la palabra, más que todo. Muchas gracias también. Bueno, muchas gracias, hermana. Le reiteramos el agradecimiento por tomar este tiempo tan importante y dedicarlo a nuestro grupo de papás. Pues, como le dijimos al inicio, ¿verdad? Usted es bien especial para nuestra vida espiritual. Gracias. Pues siempre agradecidos con usted. Yo con ustedes también. Amén. Pues bueno, papás, sí, Sofi, ya para cerrar, algo que ustedes quisieran comentar. Rocío también aquí está. Adriana. Alejandro, Leslie, pues muchas gracias por también tomarse el tiempo, ¿verdad? Sabemos que estos temas, más que una catequesis, son reflexiones. Hemos tomado ya de 3 sábados a la fecha, ¿verdad? Para compartir. Gracias por unirse pues aquí a este medio que pues Dios pone a disposición para nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos alejados, ¿no? Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue en prueba de ello, ¿verdad? Que gracias a esta tecnología pues estamos juntos, virtualmente nos podemos ver. Ya extrañamos en la catequesis de los sábados presencial. Pronto el Señor nos dará una fecha propicia para ya reunirnos, ¿verdad? Pues agradecer a todos y pues ya podemos concluir, hermana. Muy bien. Bueno, pues ya hicimos a ver si nos pueden mandar el nombre de la canción, muy bonita. Ahí por mensaje, Pedro, porfa. Claro que sí. Sí, ahí tengo ya el link descargado. Ahorita en un momento más. El link. Gracias. Muy bien, pues que Dios les bendiga, les siga fortaleciendo, acompañando en estos tiempos, ¿verdad? Hay que tener la mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Es la única manera de poder salir adelante, vivir con paciencia y con esperanza. Y bueno, todo este tiempo ha sido la Cuaresma y ha sido la Pascua en que hemos estado así. Seguramente Dios ha querido decirnos algo a cada quien en este tiempo. Que no salgamos de este tiempo sin saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Así como se habla de una nueva normalidad, de una nueva etapa, que también cada uno de nosotros podamos ser una nueva persona, ¿verdad? Diferente, más parecida a la versión que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Al darnos la vida, al crearnos, Él tenía su plan, entonces que seamos una persona más parecida a la versión que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que yo he reflexionado todo este tiempo y se los comparto, ¿verdad? Que nuestra fe se haya robustecido, esté más fuerte, más firme y volvamos poco a poco a la normalidad, siendo personas diferentes, más cercanas a Dios, más en la búsqueda de Dios. Eso les pido también para cada uno de ustedes. Muy bien. Gracias. Gracias. Un placer haberlos visto a todos y pues nuestras bendiciones, abrazos virtuales. Hasta luego. Que tengan un bonito sábado. Bye. Igualmente, gracias. Bye. Bye.